Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a nuestro devocional de este día sábado 11 de octubre de 2025. Hoy reflexionaremos bajo el título El incienso de Aarón, meditando en el pasaje que se encuentra en Números capítulo 16, versículos del 36 al 50. Veremos cómo la intercesión sacerdotal detiene el juicio de Dios, una hermosa imagen de la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo. Contemplemos juntos esta extraordinaria demostración del poder de la intercesión y la gracia divina que detiene la condenación que merecemos. La palabra de Dios dice así en Números capítulo 16, versos del 36 al 50. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que retire del incienso de los incensarios y que esparza las brasas, porque han quedado consagrados. Convierte en láminas los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de su vida, y con ellas recubre el altar. Servirán de advertencia a los israelitas, pues fueron presentados ante el Señor y por eso se han consagrado. Así el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce que habían presentado los que murieron quemados y mandó que fueran convertidos en láminas para recubrir el altar, tal como el Señor se lo había mandado por medio de Moisés. Esto servirá para recordarles a los israelitas que ningún extraño que no fuera descendiente de Aarón debía acercarse al Señor para quemar incienso. De lo contrario, le pasaría lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Al día siguiente, toda la comunidad israelita se puso a murmurar contra Moisés y Aarón. Ustedes han matado al pueblo del Señor, le decían. Cuando la comunidad se amotinó contra Moisés y Aarón y se dirigía hacia la tienda de reunión, la nube la cubrió y la gloria del Señor se manifestó. Moisés y Aarón se dirigieron hacia la tienda de reunión y el Señor le dijo a Moisés: apártense de esta comunidad que voy a destruirla ahora mismo. Pero ellos se postraron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: toma tu incensario, ponle fuego del altar y échale incienso. Ve deprisa a donde está la comunidad y haz propiciación por ellos, pues la ira del Señor se ha encendido y ya comenzó la mortandad. Aarón tomó su incensario, tal como Moisés le había ordenado, y corrió hacia la comunidad. Como ya había comenzado la mortandad, Aarón ofreció incienso e hizo propiciación por el pueblo. Se puso en medio de los vivos y de los muertos y se detuvo la mortandad. Fueron 14.700 las personas que murieron en esa mortandad, sin contar a los que habían muerto por causa de Coré. Después regresó Aarón a donde estaba Moisés, a la entrada de la tienda de reunión, pues ya se había detenido la mortandad. La clave del pasaje el día de hoy se encuentra en el versículo 47. Aarón puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Este pasaje nos presenta una de las imágenes más hermosas y poderosas del Antiguo Testamento sobre la intercesión sacerdotal. Después del terrible juicio sobre los rebeldes, el pueblo, en lugar de arrepentirse, volvió a murmurar contra Moisés y Aarón, acusándolos de haber matado al pueblo del Señor. La ironía es asombrosa. Llamaron pueblo del Señor a aquellos que habían desafiado abiertamente la autoridad divina. La respuesta de Dios fue inmediata. Comenzó una plaga mortal que ya había cobrado miles de vidas. En ese momento crítico, Moisés le ordenó a Aarón que tomara su incensario, lo llenara con fuego del altar sagrado y corriera hacia el pueblo para hacer expiación por ellos. La imagen de Aarón corriendo con el incensario humeante es extraordinaria. Un anciano de casi 90 años corriendo desesperadamente para salvar vidas. El texto nos dice que Aarón se puso en medio de los vivos y de los muertos, y se detuvo la mortandad. Esta frase es profundamente significativa. Aarón literalmente se colocó en la línea divisoria entre la vida y la muerte, entre el juicio y la misericordia. Su intercesión activa detuvo la mano del juicio de Dios. Esta escena es una tipología perfecta de la obra de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Al igual que Aarón se puso entre los vivos y los muertos, Jesús se interpuso entre nosotros y el juicio divino que merecíamos. Como dice 1 Timoteo 2:5,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El incienso que llevaba Aarón representaba las oraciones y la intercesión. Apocalipsis 8:3-4 nos dice que el incienso son las oraciones de todos los santos. Cuando Aarón ofreció incienso, estaba intercediendo por un pueblo rebelde que merecía juicio. Similarmente, Cristo intercede continuamente por nosotros ante el Padre, no por nuestros méritos, sino por su gracia. Es importante notar que Aarón no argumentó con Dios ni cuestionó la justicia del juicio. Simplemente obedeció las instrucciones de Moisés y corrió a interceder. Esto nos enseña sobre la urgencia de la intercesión. En un mundo que perece espiritualmente, no tenemos tiempo para debates teológicos abstractos. Necesitamos intercesores que corran hacia los perdidos con el Evangelio. La efectividad de la intercesión de Aarón también dependía de su posición autorizada como sumo sacerdote. No cualquier persona podría haber hecho lo que él hizo. De igual manera, Cristo puede interceder por nosotros porque Él es el único sumo sacerdote perfecto, sin pecado, que se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. El hecho de que 14.700 personas murieron antes de que la plaga se detuviera nos recuerda la gravedad del pecado y la urgencia de la intercesión. Cada momento de retraso costaba vidas. Esto debe motivarnos a orar fervientemente por los perdidos y a compartir el Evangelio con urgencia. Para nosotros hoy, este pasaje es una invitación a ser intercesores. Como creyentes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de orar por aquellos que están bajo juicio, de interceder por los perdidos y de ser instrumentos de la gracia de Dios en un mundo que perece. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por la hermosa imagen de intercesión que vemos en Aarón corriendo con el incensario para salvar vidas. Pero sobre todo te agradecemos por nuestro sumo sacerdote perfecto, Jesucristo, quien se puso entre nosotros y tu juicio, tomando nuestro lugar en la cruz. Señor, que este pasaje despierte en nosotros un corazón de intercesión. Ayúdanos a entender la urgencia de orar por los perdidos, por aquellos que están bajo tu juicio y no lo saben. Danos la misma urgencia que tuvo Aarón al correr para salvar vidas. Que seamos instrumentos de tu gracia, llevando el incienso de nuestras oraciones delante de tu trono. Te pedimos especialmente por aquellos que necesitan intercesión. Que el aroma de nuestras oraciones suba delante de ti como incienso agradable. Úsanos para ser salvavidas espirituales para aquellos que perecen sin Cristo. Gracias porque Jesús siempre vive para interceder por nosotros. En su nombre oramos. Amén.